Bien, buenas noches a todas las personas que estamos participando. Me parecía interesante cuando con los compañeros del instituto organizábamos esto, de alguna forma hacer referencia a que entre la Ley General de Educación vigente y este anteproyecto, de alguna forma aparecen como dos concepciones de educación. Sería interesante intentar este primer análisis. Dos consideraciones necesarias y previas. Esta comparación no supone en ningún aspecto dejar de reconocer lo perfectible que puede ser la Ley General de Educación vigente, lo perfectible que puede ser el Sistema Nacional de Educación Pública y lo perfectible que son las prácticas educativas que se generan en todo el ámbito de la educación. También es difícil abordar este anteproyecto, que no lo hacemos con ningún ánimo jurídico ni tampoco político partidario, sino lo hemos tomado como que en definitiva, más allá de que es un borrador, es un discurso pedagógico de política educativa que ya está instalado, más allá de los cambios que puedan aparecer en un proyecto de ley que va a ser derivado al Parlamento. Y también es muy difícil abstraer de todo lo que se dice sobre educación en el análisis que queremos hacer. ¿Por qué? Porque en definitiva, el anteproyecto modifica 55 artículos de la Ley General de Educación, deroga 15 artículos de la Ley General de Educación y modifica 8 leyes de los últimos años referidas a la educación. Entonces, no es un cambio menor, no es un problema que se justifique en la alternancia, sino, más que nada, no sé si existe el término, pero me gusta inventarlo, la alternatividad. Es decir, acá hay una propuesta de concepción educativa totalmente alternativa y no simplemente una alternancia en la conducción de los asuntos de la educación pública. En este sentido, la Ley General de Educación es la primera ley general de educación en la historia del país. Y esto tiene una trascendencia también para seguir el discurso del Consejo Directivo Central de la Universidad, de darle un carácter de ámbito público y de discusión pública por su trascendencia. Lo educativo en la historia de nuestro país siempre se fue legislando en forma segmentada por instituciones, ¿no? Primero la ley de la universidad, después cuando se separa primaria de la universidad, después cuando se separa secundaria de la universidad, después cuando de la Dirección de Industria se genera la UTU, después viene el CONAE y fusiona algunos entes autónomos en uno. En fin, en definitiva, siempre hemos tenido, pero el primer documento general que intenta poner todo lo educativo y en una ley general y por lo tanto con un concepto de educación determinado, y lo cual para su gestión requiere de un sistema y un sistema altamente participativo como el que tiene la ley. En ese sentido, destacar que la Ley General de Educación de alguna forma recoge una consigna de política educativa que existía en el mundo institucional, que formaba parte de la última Conferencia General de UNESCO de 1990, la Declaración de Jontiem, cuando habla de educación para todos a lo largo de toda la vida. En el Uruguay del 90 al 2008, esto no se ubica en el ámbito de la discusión pública, ni legislativa, ni política, sino que se seguía arrastrando la misma denominación a partir de la recuperación democrática e incluso con claras conexiones entre lo que es la ley del 85 que crea la ANEP con lo que era la ley Sanguinetti del 73 que había creado el CONAE. ¿Por qué de alguna forma me refiero a esto? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está el para todos y dónde queda el a lo largo de toda la vida? Y esto, en definitiva, es interpelante para los uruguayos, es interpelante para el Estado y debería ser interpelante para quienes van a asumir
la palabra del gobierno de turno para la educación. En ese sentido, se mencionan algunos aspectos en esto de para todos. Yo quisiera mencionar que en el artículo 1 de la Ley General de Educación, no lo leo todo, pero termina diciendo para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. El artículo 6 habla de la universalidad de la educación y dice todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación sin distinción alguna. El artículo 20, cuando define Sistema Nacional de Educación, habla del conjunto de propuestas y se refiere para todos los habitantes a lo largo de toda la vida. El artículo 37, cuando define educación no formal, lo hace en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. El artículo 39, cuando habla de validación de conocimientos para la reinserción y continuidad educativa, habla que en definitiva es importante la educación a lo largo de toda la vida por las personas y de todos sin distinción alguna. Hay otros aspectos de la concepción educativa de la Ley General de Educación que parece importante recordar, que es el artículo 3, cuando habla de la orientación de la educación. Es cierto que estos artículos no son modificados por la LUC, pero yo con esto quiero ir a que podamos ir a ver cuál es la concepción pedagógica de la política educativa que de alguna forma se asoma con este documento y que es claramente alternativo al vigente, y cuando digo alternativo al vigente, sin ánimo de decir que está todo bien, pero sí, en definitiva, decir que estamos ante una propuesta alternativa. Y dice el artículo 3, la educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente, el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y las naciones. Podemos ir al artículo 12 cuando define política educativa, porque además es recomendable la Ley General de Educación porque en definitiva los primeros 41 artículos es el marco teórico y después empieza a hablar de las instituciones y de lo que popularmente se habla de la distribución del poder. Pero en definitiva los primeros 41 artículos de la ley es el marco teórico de la concepción educativa. En el artículo 12 dice la política educativa nacional, y se fija por ley. La política educativa, no como en la LUC, donde en definitiva es el Ministerio de Educación que va a hacer un documento y que después van a tener que ir a jurar los designados en el Consejo Directivo Central de la ANEP para que sean avalados por el Parlamento. El artículo 12 dice, la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental que todos los habitantes del país logren aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que cuando uno lee el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración, hay algo que además uno lo conecta con el pasado. Hay como una preocupación por la defensa del principio de autoridad. Y quienes trabajamos en educación hace tiempo, recordamos algunas figuras que estuvieron muy preocupadas del principio de autoridad. En primer lugar, Germán Rama, en los 90, cuando el proceso de reforma que se hizo en la ANEP, que tampoco tuvimos un documento. La reforma en ese momento estaba metida en la ley de presupuesto. Había que ir a la ley de presupuesto para poder ver cuál era el proyecto de reforma. Pero quizás el iniciador de todo este proceso fue el profesor Pibel Devoto, cuando fue ministro de Instrucción Pública en la década del 60, en el segundo gobierno encabezado por el Partido Nacional, que desde el Ministerio de Instrucción empezó este proceso de reforma y después cuando vuelve en el 85 como presidente del CODICEN, en definitiva, dando inicio a esta nueva etapa democrática, de alguna forma estuvo muy preocupado por la defensa del principio de autoridad. Acá también, cuando vemos que todo se modifica en función del Ministerio de Educación, que además aparece como una institucionalidad, pero yo me permito recordar que es un ministerio en la estructura pública en nuestro país. Y el ministro de Educación es el secretario de Estado del presidente de la República.
Recién Agustín hablaba de la institucionalidad que podía tener el ministerio para evaluar. Bueno, es una institucionalidad que por más que contraten más y mejores, hay una cadena de mando y una estructura vertical por ser ministerio y no por ser ente autónomo y no por estar regido ante un sistema de controles cruzados, como por ejemplo la Universidad de la República. En definitiva, tener un equipo amplio y poderoso tampoco garantizaría algunos aspectos propios. En ese sentido, a mí esta discusión entre vencer y convencer también me recuerda a Saviani en Escuela y Democracia, cuando hablaba de cuál era el papel de la política y cuál era el papel de la educación, y en definitiva los educadores no estamos llamados a vencer, sino a convencer. Entonces, en ese sentido me rechina esta alusión al principio de autoridad. Es difícil pensar en que un profesional de la educación proponga una relación educativa con otros para cumplir órdenes, por ser considerado parte de una estructura vertical, tipo empresa o cuartel. Y aquí hay algo que es reiterado en el debate entre los educadores. Si los cambios, las innovaciones, las reformas, los procesos responden a una cadena de ordeno y mando, o en definitiva es parte de una discusión del colectivo para poder colectivamente avanzar, ya sea en nuestro trabajo individual como en los cambios de conjunto. La hipótesis planteada de que la gobernanza resolvería los supuestos problemas anteriores, es decir, los problemas de aprendizaje, de procesos educativos, no ha sido comprobada históricamente por la investigación educativa. La LUC plantea hasta ahora un camino y un destino que ya se ha pretendido recorrer en el año 1973, cuando la ley Sanguinetti lo que hizo, también sometiendo una ley en el año 72 que le llamó de urgente consideración, y creó un ente autónomo donde el Parlamento no tuvo en cuenta las mayorías especiales para la creación del ente autónomo, lo cual suscitó un debate jurídico y político de la época, pero, oh casualidad, que nuevamente se apela al mecanismo de la urgente consideración. Digo esto porque, más allá de no decir que está todo bien, en el año 2005 se convocó un debate educativo, después hubo asambleas territoriales, después hubo congreso, un congreso, el primero no era obligatorio hacerlo y se hizo, y después se colocó congreso, la decana recién nos recordaba, incluso obligando preceptivamente la convocatoria del congreso y no dejándolo librado a que se podrá convocar como lo deja este anteproyecto. Incluso cuando uno compara los efectos de la coordinación, quienes en su momento enfrentamos el COSUPEN en el 68 y enfrentamos la comisión coordinadora de la ley Sanguinetti en la calle en el 72, en definitiva, por ponerse derrotista, uno diría, es mejor el COSUPEN y es mejor la comisión del 72 que esto que aparece ahora, ¿no? Bien. Perfecto. La ley de educación ha resultado una política más amplia, de políticas públicas articuladas y articuladoras, un proceso de construcción de un Estado social que en el caso de la educación dio lugar al Sistema Nacional de Educación, al Sistema Nacional de Educación Pública, al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, al ITS, que después se transforma en UTEC, al IUDE, que no prosperó en la Universidad de la Educación, a CONEFOR para la educación no formal, al CECEPI para la educación de la primera infancia. Creó el INED, para el cual incluso la discusión era cómo se lo podía hacer más autónomo. Este proyecto de ley lo hace cada vez más dependiente del Poder Ejecutivo. Acá hay un retroceso. La educación popular, la educación policial, es decir, integró en este sistema la educación policial, la educación militar e incluso los consejos de participación. Y años después crea la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, y el Plan Ceibal en otras leyes. Es decir, es difícil decir, tenemos problemas con el egreso en secundaria y hacer una transformación que abarca toda esta dimensión de sistema. Entonces, en ese sentido, y para fundamentar un poco lo que estoy señalando, acá hay un problema de compromiso de política educativa en el artículo 126, que modifica el 58, donde solo la ANEP y a lo sumo el MEC estarían vinculados a la formulación de política educativa, quitando esto del ámbito de la ANEP. En el artículo 105
modifica el 21, donde establece el tema de la continuidad, la concepción de educación para todos. El tema de la formación y educación, sé que Pablo lo va a desarrollar, pero no es un tema de términos hablar de formación docente, formación en educación. Me parece que acá hay un cambio conceptual de fondo y hay un cambio de perspectiva. Fíjense que el artículo 31, cuando define la formación en educación, dice: la formación en educación se concebirá como enseñanza terciaria y universitaria y abarcará la formación de maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores sociales. Y esta es la parte más importante, así como de otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiere. Pensar que la educación va a requerir nuevos tipos de intervenciones y nuevos tipos de trabajo profesional, cuando digo profesional es alternativo a ser un simple operador. Un profesional tiene que tener cierta autonomía de vuelo para su desarrollo, para su trabajo. En ese sentido, implica pensar la educación mucho más allá de la educación formal, del liceo, de la escuela, y pensar en ese tipo de formación. Por lo tanto, lo de la educación secundariza el concepto de educación media, prácticamente busquen el tema de lo tecnológico y lo técnico y prácticamente desaparece, y reivindica nuevamente el tema de secundaria. Secundaria había desaparecido en la Ley General de Educación con la idea no de hostigar a secundaria, sino de ampliar el concepto de la integralidad, que lo trabaja muy bien un documento del Grupo de Reflexión sobre Educación, esta idea de integralidad en la educación. La formalización de la educación inicial, es decir, la educación en la primera infancia, que se había ubicado para hablar a lo largo de toda la vida, legislando sobre la de 0 a 3, pero dándole un estatus y reconociendo distintas instituciones, y ahora, en definitiva, se ubica el control de esa iniciativa privada en el INAU, que es una organización de protección social, pero desconectado del sistema. También es cierto que desmonta el sistema. Lo de los tratados, los comentarios, el tema de la educación no formal, es decir, modifica un concepto que ya había sido modificado en la ley de presupuesto del 2015, pero no está mencionada la ley del 2015, se ve que no la conocen, y en definitiva, lo más grave es que mantienen un CONEFOR, pero derogan el artículo de la ley que habla de los 5 cometidos, por lo tanto mantienen un organismo, pero le eliminan los cometidos que está en el artículo 94. Y quizás para terminar, el tema de la participación, que me parece que es lo más de fondo, donde en definitiva creer que recostar toda la educación sobre un ministerio que en realidad el ministerio es muy importante, es la palabra del gobierno de turno y se puede nutrir de equipos y demás, pero en definitiva es un emprendimiento que depende de la gestión del ministro. Puede ser un ministro muy participativo, pero está habilitado jurídicamente para tener una intervención unipersonal, y en ese sentido se deroga. Para terminar, es una visión reducida de la educación, la reduce a lo escolar y a la educación obligatoria. Cabe preguntarnos por qué y para quiénes. No está en juego el tema de educación para todos a lo largo de toda la vida. Hay una reducción conceptual que no privilegia el desarrollo humano como finalidad de la educación. Y además, por último, para cerrar, también hay algo que tenemos que pensar en la población en general. Es decir, para cualquier uruguayo, ¿en qué pueden afectar estos cambios? De lo contrario, queda como una discusión muy encerrada entre entendidos o participantes de la educación. Entonces, se puede apreciar que no existe una preocupación en el elevar el nivel educativo de toda la población. Y acá es un problema que no todos estarían convocados a esto, con lo útil que es lo educativo en sentido amplio para la vida en general, ¿no? Morén incluso habla en su último texto del 2015 que la misión de la educación, manifiesto para cambiar la educación, él dice que el objetivo debe ser enseñar a vivir. Se puede apreciar que no existe, ya lo dije, los docentes pierden espacio de participación y seguramente perderán entusiasmo en el desempeño de sus tareas, así como se vería afectada la valoración social que tenían y debería profundizarse.
La profesionalidad se basa en la autonomía relativa y se desdibuja si se lo ubica en una cadena de mando. Se pierden las garantías de un sistema, queda todo liberado al individual, de un ministro, de un director, de un docente. La investigación educativa ha demostrado que es la sociedad que educa a sus integrantes. Y dice Natorp, un referente de la pedagogía social, en 1905, la educación del individuo está condicionado en todos los aspectos por la comunidad, así como viceversa, una formación humana de la comunidad está condicionada por una educación del individuo conforme a ella y que participa de ella. Por lo tanto, habría que pensar cómo robustecer el ambiente y la cultura para facilitar la participación y los procesos educativos de todas las personas a lo largo de toda la vida en todo el país. Muchas gracias.